Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer su atención y sin más preámbulos comienzo con mi exposición. El proyecto que he desarrollado es un taller de musicoterapia en un barrio con alto índice de exclusión social. El barrio en cuestión es el barrio donde yo me crié de pequeño. Yo me llamo Ángel, tengo 47 años, soy de Esparraguera, la población donde se desarrolla el proyecto, y estudié una ingeniería y luego he trabajado, hice el CAP, curso de actitud pedagógica, y trabajé 3 años con niños en un colegio privado. Tenía 16 adolescentes a mi cargo y trabajé 3 años en un colegio de educación especial dando música y llevando el huerto del colegio, y quiero seguir en ese ámbito del educativo. Creo que tengo motivación y, y vocación. Me gusta ese trabajo. Mm, el pueblo, como he dicho, es Esparraguera, se encuentra a 8 kilómetros de Martorell, donde se encuentra la SEAT. Entonces está en el Baix Llobregat, está en una zona muy industrializada. Y eso impregna la forma de vida de la gente, al fin y al cabo, ¿no? Aquí podemos ver, en el lado izquierdo vemos la calle en la que yo me crié desde pequeño. En la imagen de arriba, al lado del coche blanco, en la derecha, es el piso donde vivía hasta los 25 años. Yo nací en 1975 y cuando yo era pequeño esta calle eran de tierra y la mayoría de los bloques que ven ahí no existían. Eran parcelas que estaban vacías. Entonces yo recuerdo mi infancia jugando en la calle. A modo de ejemplo, en el lado derecho, en la parte de arriba, la imagen es al final de la calle, 30 metros más abajo, que donde ven ahora casas y más al fondo hay un polígono industrial. Ahí empezaba el campo. Yo recuerdo de pequeño de ir a jugar ahí, de ir con mi padre a buscar espárragos, de buscar caracoles, el campo ya estaba ahí al lado. Y como se ve en la imagen de abajo, pues pasaron una infancia pues jugando a las canicas, jugando al trompo, a churro media manga mangotero, y pasar muchas horas en la calle con otros niños jugando. Hay que pensar que ahora mismo la población, o sea, en los años 80, cuando yo tenía 5 años, la población era de 7.000 habitantes y había 7 asociaciones de vecinos en el pueblo. Ahora la población es de 21.000 y solo quedan 2 asociaciones de vecinos, de las cuales realmente en activo queda una. Queda otra en mi barrio, pero prácticamente no hace nada. Cuando yo era más pequeño se hacían fiestas en el barrio, se hacían eh, carreras de bici, hacían cosas deportivas, se hacían chocolatadas, había la fiesta del barrio, había mucha actividad vecinal en el barrio, porque no había otra cosa, ¿no? Y los vecinos se organizaban mucho. Ahora, con el paso de los años, ha llegado inmigración al barrio, la gente que ha crecido y ha tenido un mayor poder adquisitivo se ha ido del barrio, y ahora pues se ha vuelto un barrio, como muchos que hay tristemente en el país, un barrio dormitorio. O sea, prácticamente no hay servicios. Hay algún bar, pero no, todos los servicios de ámbito deportivo, sanitario, están en otra parte del pueblo porque es la periferia del pueblo. Eh, Voy a explicar muy brevemente y ahora entenderemos la justificación de mi proyecto, cómo hemos llegado al punto que hemos llegado. Eh, Me baso, si quieren profundizar en el tema, he dejado en la bibliografía un enlace a un documental que se llama El siglo del yo, que detalla más específicamente lo que quiero explicar. Tenemos que pensar que antes de la revolución industrial tenemos una sociedad, y hoy en día en muchas comunidades indígenas aún, donde se produce en función de las necesidades de la gente. No se producía en masa. O sea, según se iba pidiendo se podía tener un poco de almacenamiento, pero poco. Según se iba necesitando, se iban haciendo los productos. Pero en la revolución industrial y una vez desarrollada, tienes una producción en masa. Entonces necesitas un mercado de gente que consuma esos productos. Lo que se determina hoy en día es una sociedad de consumo. Para mí una persona que ha sido central en el siglo XX, de las más importantes del siglo XX, ha sido Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud, que fue la primera persona que utilizó las técnicas del psicoanálisis para vender. Se dio cuenta de que una vez cumplidas las necesidades básicas de las personas en los años 20, la gente compraba y no consumía más, compraba lo que necesitaba. Entonces necesitabas crear deseos en las personas y para eso había que apelar al lado irracional, mediante la propaganda. Ahora ya no solo vendes un coche, ahora vendes todo lo que conlleva el coche, el estatus que conlleva el coche, las relaciones que puedes conseguir mediante el coche,
porque un coche simplemente te va a llevar de un lado al otro, tienes que vender algo más. Y necesitas una sociedad de consumidores, que consuman todos esos productos que se van generando. Esa visión del mundo, de un mundo de consumo, se fue impregnando en todas las capas de la sociedad, en todos los ámbitos, y llegó a su apogeo en los años 80 en el ámbito político con la llegada del gobierno de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y una muestra muy clara son dos frases que quiero citar textualmente por la importancia que tienen. Margaret Thatcher dice en 1980, no hay nada llamado sociedad. Hay hombres, hay mujeres y hay familias. Un año después, dice en una entrevista, la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma. Es decir, necesitas no que la economía esté al servicio de las personas, sino que las personas estén al servicio de la economía. Para tener toda esta economía de consumidores, el poder económico, que es el que manda realmente, como hay intelectuales que han denunciado esto durante mucho tiempo, por ejemplo José Luis San Pedro, que hablaba de que la opinión pública no es la opinión razonada de la gente, es la opinión mediática, es la de los medios. Dice, porque los medios controlan, los medios están controlados por el poder económico y el poder económico controla los medios de comunicación y controla la escuela. Tanto es así que se ha ido desarrollando durante las siguientes décadas esta visión utilitarista de la educación que en el año 2022 podemos ver un ejemplo muy claro. En ese mismo año, mientras el gobierno dio la luz verde para la desaparición de la filosofía en la ESO, a la misma vez que se implantaba, por otro lado, se ponía la asignatura de emprendimiento en las escuelas. Es decir, una visión utilitaria de la educación. Uno podría decir, bueno, ¿y qué? Al fin y al cabo, pues la gente consume, la gente tiene una serie de servicios y bueno, pues si no se consiguen de una manera o de manera pública, pues de manera privada la gente adquiere o puede utilizar ciertos servicios. El problema está en que tiene un coste económico y hay una parte de la población que no se lo puede permitir. Un ejemplo, en la escuela de música de mi pueblo es municipal y el coste al mes es de 95 euros. Y luego tienes escuelas de idiomas o tienes actividades deportivas, pero de pago. Entonces, hay una parte de la población que siguen sus niños realizando actividades sin problema, pero hay una parte que no se lo puede permitir. A los hechos me remito. Datos del Ministerio de Educación de 2020. El 32% de la infancia se encuentra en España en riesgo de pobreza o exclusión social. Y Save the Children en el 2021 decía que el 18% de las adolescentes hoy en día tienen obesidad y un 28% sobrepeso. Entre las capas más altas de la población, el 71% de los niños hacen actividades físicas extraescolares, mientras en las de ingresos más bajos solo un 41%. Pero la parte más grave la encontramos dentro de las capas más bajas en el 59% restante, porque en ese 59% hay un 56% de los niños que están pasando más de 5 horas viendo televisión o ordenador al día. 5 horas al día. Una de las revistas más prestigiosas científicas del mundo, OnePlus, hizo un estudio en el cual corroboraba que los niños que pasaban más de 2 horas viendo pantallas al día tenían 5 veces más probabilidades de tener problemas de comportamiento y hasta 6 veces más probabilidades de tener problemas de atención. Entonces, estamos viendo que para una parte de la población se están vulnerando sus derechos. Hay una parte de los niños que una vez que salen de la escuela no tienen relaciones sociales, como se ve en la pirámide de Maslow, que son las necesidades básicas, no se promueve su autoestima y reconocimiento mediante actividades, ni pueden ampliar los sueños que tienen como niños. Se les niega esos derechos por una cuestión económica. En cuanto a la música, en cuanto a la función que tiene pedagógica, hay diversos estudios, pero querría recalcar que desde el ámbito antropológico, el etnomusicólogo John Blacking habla de que ninguna cultura del mundo ha existido sin música. Puede que haya alguna que no haya tenido otro tipo de manifestaciones culturales, pero la música está presente en todas las culturas del mundo por el papel aglutinador que tiene, la importancia que tiene culturalmente. Y en cuanto a la importancia para luchar contra la exclusión social, nos encontramos un proyecto de José Antonio Breu en Venezuela, donde hizo la Orquesta de los Niños Pobres. Y es un proyecto que se inició en los años 70 y durante 40 años se ha ido extendiendo a diferentes países, donde se ha dado cuenta que dándole un instrumento a un niño pobre y poniéndolo en una orquesta podían adquirir valores, disciplina y darse cuenta que no solo las cosas materiales son importantes en la vida.
En cuanto al análisis de la realidad y destinatarios, ya está todo dicho porque estaba con la justificación ya venía explicado. Aquí podemos ver el lugar donde se construiría el centro cívico en este barrio, que es un barrio fantasma tristemente, y dentro de él habría una ludoteca y ahí se desarrollaría el taller de musicoterapia. El taller, los destinatarios son prácticamente mitad y mitad niños y niñas, entre los 4 y 6 años, la mayor parte tienen 5 años y el 50% son de familias que provinieron de Marruecos, un 25% de Senegal y otro 25% de España. Lo que nos encontramos son niños, por lo que hemos dicho antes, con déficit de motricidad debido a sobrepeso, déficit de atención por largas horas viendo la televisión y déficit en habilidades sociales porque una vez que llegan a casa no juegan con otros niños. Tendremos un niño que tendrá un TDA leve y bueno, y las familias eso sufren la flexibilidad laboral, la precariedad laboral y no pueden acceder